Pues muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar hablando del pasaje que conviene que tengáis la Biblia abierta, en el pasaje de la carta a los Romanos, porque realmente lo que estamos haciendo es comentar y procurar explicar el texto. Lo importante siempre en el culto que hacemos, el culto como tiene que ser el culto cristiano, aparte de nuestra alabanza al Señor y nuestros cánticos, lo importante es la palabra de Dios. Y la palabra quiere decir el texto de la palabra, y ese texto lo debemos tener delante, porque de otro modo perderíamos un poco el hilo a veces, como en esta ocasión. Hoy el texto tiene algunos momentos un poco difíciles, tal vez de seguir la argumentación que está haciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero en fin, no es nada imposible de ningún modo, pero hemos de tener el texto, que es importante. De vez en cuando yo voy a señalar qué versículo, los versículos uno por uno, y así podemos llegar a comprender mejor el texto, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esto no lo podemos quitar de nuestra cabeza. Sin la palabra no hay posibilidad, primero, de llegar a tener fe, y tampoco hay posibilidad de aumentar o incrementar o fortalecer la fe. Y si alguien no lee la palabra, va ignorando poco a poco, olvidando la palabra, su fe va disminuyendo. Eso es así. De la misma manera que la lectura continuada, asidua de la palabra, nos va fortaleciendo en la fe. Por lo tanto, palabra de Dios y fe van siempre unidas, no pueden ir separadas. Tiene que ser de esa manera. Y yo os insisto 1000 veces en eso, como yo me lo insisto para mí mismo también. La lectura, el estudio, el escudriñar la palabra de Dios. No es una cuestión de teologías, no es una cuestión de filosofías, no es una cuestión de psicologías, es cuestión de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, y ahí, aunque haya momentos más difíciles o haya pasajes más complicados, es igual, tenemos el deber de escudriñarla y comprenderla. Pues muy bien, aquí tenemos el capítulo 3, del que habíamos empezado ya a hablar el último domingo, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. El tema reaparece aquí, el tema de los judíos. Es el tema de que en la iglesia de Roma, como en todas las iglesias en este tiempo, una parte de la congregación eran judíos. Eso pasaba en todas las iglesias de Galacia, en Jerusalén, por cierto, en Éfeso, en cualquier lugar, y aquí en Roma también. En Roma, en la congregación, también había judíos. Por eso el apóstol San Pablo toma el tema de los judíos para explicar realmente la situación en que estos se encuentran. No es el momento más importante aquí en el capítulo 3, es en el capítulo 11, donde el apóstol hablará a fondo de la situación de los judíos, situación espiritual y ante Dios. Por lo tanto, seguimos hablando de esto para que no nos olvidemos que la Iglesia de Dios no se compone solamente de gentiles como nosotros. Es que es muy curioso que casi siempre que pensamos en la Iglesia, estamos pensando en todos menos en los judíos. Los judíos son descendientes de Abraham y son beneficiarios del pacto eterno que Dios hizo con Abraham. Y por lo tanto, los judíos están incluidos dentro de los planes de Dios en cuanto a salvación, en cuanto a protección y a bendición, como también en cuanto a disciplina y castigo. Porque si no fueran hijos suyos, en un sentido,
indudablemente no se ocuparía de ellos, estarían totalmente abandonados. Bien, esto hemos ido explicándolo a lo largo del tiempo, porque con lo que llevo dicho podría parecer que es que todos los judíos, por el hecho de serlo, no tienen que preocuparse, y ya está bien, ¿no? Ya nos lo ha dicho el apóstol San Pablo al principio. Hay un juicio de Dios sobre los gentiles y un juicio de Dios sobre los judíos. Eso está claro, hay una clarísima que cada uno pagará conforme a sus obras. Al final se viene a reducir a que el juicio de Dios, decíamos, es un juicio de obras. Y voy a hacer un resumen en 4 palabras en inglés para nuestros hermanos de Holanda. We are in chapter 3 of the Epistle to the Romans. And in this chapter, also in the previous chapters, the apostle is dealing with the question of the position, spiritual position of the Jews. Are they outside or are they inside? Are they God's people or are they not God's people? Is there any advantage in being a Jew? He answers in chapter 3:1, of course there is an advantage. First of all, because they have the Word of God. That is number one, a great advantage, because the Word of God is the means through which faith can come to our heart. And in this way, the Lord is saying, yes, to be a Jew is a privilege. First, they were the receiver and the holders of His Word. But the Apostle Paul is going to explain in chapter 3 that it is not a matter of a name, it is not a matter of being a Gentile or a Jew, but it is a matter of obeying God's Word, obeying His commandments. Now, therefore, we go on in this chapter. I'll tell you a little more later on. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que, como nos decía la semana pasada, veíamos que la ventaja del judío, incluso de la propia circuncisión, porque era un mandamiento de Dios, es de que, dice, en todos los sentidos tienen ventaja. Primero decíamos el otro día, lo principal, el número uno, es que ellos recibieron la palabra de Dios. No voy a insistir más, el domingo pasado hicimos ya unos comentarios sobre esta cuestión. Pero al recibir la palabra de Dios también reciben una responsabilidad. Como todo aquel que escucha la palabra de Dios, está asumiendo una responsabilidad. Porque cuando conocemos lo que Dios quiere, cuando sabemos lo que Dios manda o lo que Dios prohíbe, pues estamos indudablemente expuestos a un juicio, como también estamos expuestos a una gran bendición. Es decir, la palabra es algo muy vivo. La palabra de Dios, la que tenemos en nuestras manos, en esta letra y en estas páginas, nos están transmitiendo lección tras lección y de muchas maneras nos está diciendo: este es el camino en el que debéis andar. Pero surgen algunas dificultades de interpretación, y lo que tenemos aquí en el resto del capítulo son esas dificultades. Fijaos que hay en la lectura que hemos hecho una serie de palabras, ya desde el versículo 3 mismo, cuando se pregunta: ¿es verdad que han recibido la palabra de Dios? ¿Es verdad que han recibido la circuncisión?
Pero ahora pregunta en el versículo 3, ¿pues qué si algunos se negaron a creer? ¿La incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Dios? Primera pregunta. Los judíos, decimos, han recibido unas bendiciones, han recibido unos privilegios, como es sobre todo tener la palabra, tener los mensajes de los profetas, la ley de Moisés, todo eso lo tienen, pero la pregunta que viene es, bien, ¿y qué pasa si se negaron a creer, rechazaron el mensaje? ¿Qué ocurre con esto? Primera pregunta también, ¿es que acaso esa incredulidad anula, da al traste con la fidelidad de Dios? Eso es una forma de decir, ¿acaso ha fracasado el plan de Dios de darles a los judíos la palabra, de cuidarlos durante siglos y siglos, de ser su protector, de darles tantas promesas, y luego resulta que se muestran incrédulos? San Pablo está hablando no solamente de las antiguas rebeliones y apostasía del pueblo de Israel, del reino del norte, del reino del sur también. Él está hablando también, sobre todo, de los judíos de su momento, de su tiempo, sin olvidar todo lo que ha pasado en la historia, claro. Pero es que en ese momento está muy vivo todavía, muy fresco, que el pueblo de Israel no recibió al Mesías, no creyó en el Mesías, el pueblo en conjunto. Esta incredulidad significa que el plan de Dios ha fracasado, significa que anula eso, anula la fidelidad de Dios. Dios que es fiel, Dios que ha prometido hacer esto y lo otro, etcétera, y sus bendiciones. La incredulidad de los judíos lo anula todo. ¿Y por qué dice esto? Porque los judíos, como muchos en el mundo antiguo, tenían una especie de obsesión con la discusión, con poner obstáculos, con sacar contradicciones. Leían y releían las cosas y las retorcían para decir lo contrario de lo que quería decir. Era una manera de discutir. Era una manera de discutir. Y el apóstol Pablo, que ya cuando escribe la carta a los romanos, ya sabemos que él había ya tenido sus contactos con todas las otras iglesias y conocía la situación de las iglesias muy bien. Ya sabía él, como por ejemplo en Galacia, cómo los judaizantes allí estaban pretendiendo retorcer la ley de Dios, como diciendo, no es por la gracia solo, no es por la fe solo, son nuestras obras, decían, son nuestras obras, es nuestro propio mérito. Y ese era un mensaje que estaba recorriendo todas las iglesias. Y el apóstol lo sabía, y como ahora por primera vez escribía a los romanos, él sabía que en la iglesia de Roma estos problemas también existían, que había muchos judíos en la iglesia de Roma. Y es normal que él salga al paso. ¿Qué ocurre, pues? ¿El privilegio que tenían los judíos de tener la palabra de Dios sirve de algo? Muchos judíos dirían,
Pues no, porque mira, ha habido un rechazo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se ha convertido en masa al Mesías, y esa incredulidad demuestra que hay un fracaso aquí, incluso que anula la bondad y la gracia de Dios y la fidelidad de Dios, y que ahí lo que existe, por lo tanto, es una pretensión de que la obra de Jesucristo era verdaderamente definitiva. Esta era la argumentación que los mismos judíos hacían. Naturalmente, no los judíos que de verdad se habían convertido, porque el apóstol, no lo olvidemos, el apóstol él mismo dirá, no, entonces que todo esto es en vano. Dice, no, si yo también soy judío, y de los de primera categoría, y yo he conocido lo que es el perdón de Dios, conozco el perdón y la misericordia de Dios. Por lo tanto, aunque sea solo con ese ejemplo, el apóstol nos va a decir también que de ningún modo, eso en la carta a los Filipenses, por ejemplo, aparece esa argumentación del apóstol. De manera que ahí tenemos esta cuestión tan importante de que, a pesar de la incredulidad y el rechazo, Dios sigue siendo fiel al pacto original que hizo con Abraham. Es decir, que Dios, una vez que vio cuando el pueblo judío en su mayoría rechaza al Mesías, Dios no se aparta de su compromiso. Como diciendo, yo estableceré mi pacto entre mí y ti y todas tus generaciones por todos los siglos. Y esto lo va a mantener, y aquí el apóstol San Pablo está diciendo, por lo tanto, ser judío tiene también otra bendición añadida. Además de que tienen la palabra de Dios, hay un pacto de Dios con Abraham. Y en tanto en cuanto somos hijos de Abraham, estamos también bajo la bendición del pacto en sus propios términos. Porque el pacto de Dios con su pueblo no es un coladero, no es una carta blanca para hacer lo que uno quiera, sino que ese pacto supone obligaciones y derechos, las dos cosas. Now, the idea here is that Paul is discussing the situation of the Jewish people at this moment. As a nation, the Jewish people have rejected the Messiah and have rejected God's plan. And then he is going to ask, does it mean that God has failed in his plans, that is not sure that he will fulfill his promises? He says, not at all. Not at all. In verse 4, he says, God is always true, even if all men are liars. Fijaos el versículo 4, in verse 4, here, Romans 3:4, en el versículo 4, dice, ante la pregunta, porque ellos son incrédulos, eso se anula la fidelidad de Dios. Dice, no, de ningún modo, sino que Dios sigue siendo veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Eso lo dice respecto a Dios mismo.
esta cita que nos pone aquí en el versículo 4. Para que Dios sea justificado, quiere decir que Dios aparezca como justo, que Dios se manifieste como justo en sus palabras, las promesas que hizo, y que Dios vencerá cuando los seres humanos empiecen a juzgarlo. Cuando muchas personas dicen, y Dios ha hecho esto pero no ha cumplido, o Dios ha hecho algo que no nos pide una cosa que no podemos hacer, o muchas críticas que se levantan contra el plan de Dios, como ocurre todavía en nuestro tiempo. Por lo tanto, dice, no, de ningún modo, Dios siempre va a resultar ser el justo. Y entonces, el versículo 5 dice, y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que expresa su ira? Hablo como hombre, de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Aquí tenemos otro argumento para retorcer las cosas. Si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, o sea, si el hecho de que nuestra maldad, nuestro pecado, sirve, dirían algunos, para resaltar que Dios es justo, entonces la ira de Dios, el castigo de Dios, será injusto. Esto lo viene a repetir en el versículo 8. Es una repetición que nos hace aquí con otras palabras. Dice, ¿y por qué no decir, como somos calumniados y como algunos cuya condenación es justa, afirman que decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Es un retorcimiento mental que hay aquí, pero que se encuentra muchas veces como diciendo, si nuestro pecado realza la justicia de Dios, cuanto más pecado haya, más esa justicia divina, ese papel, diríamos, del amor de Dios, más se manifestará. Y esto era una especie de retorcimiento del argumento, como para querer decir que el judío estaba libre, que no pasaba nada con haber rechazado al Mesías, que de todos modos Dios, si es verdad que era justo, pues la justicia de Dios iba a aumentar, a crecer, la bondad de Dios, todo, porque Dios ha venido a salvar al pecador. Dice, versículo 7 dice, pero si mi mentira quiere decir mi incredulidad, si mi mentira hizo abundar la verdad de Dios para su gloria, ¿por qué aún así yo mismo soy juzgado como pecador? Esa es otra manifestación, otra manera de explicarnos, como buscando la contradicción. El apóstol San Pablo está aquí utilizando los argumentos de sus enemigos. Los argumentos de sus enemigos es que, ¿qué pasa con esto? Y por eso en el versículo 8, y es como si dijera, ¿y por qué no decir, como dicen, que nosotros estamos diciendo y afirman que decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno?
Esa era la confusión y digamos el callejón sin salida a donde querían llevar muchos de estos judíos a la iglesia cristiana, como diciendo, esa manera de presentar vosotros lo que es la salvación, esa cuestión sobre la fe, eso no tiene sentido porque entramos en estas contradicciones. Como por ejemplo, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Hagamos lo malo para que venga lo bueno. Y yo creo que os habréis encontrado algunas veces con personas que si les hemos hablado de la elección o les hablamos de la predestinación, pues enseguida empiezan a discutir sobre eso. Eso es imposible, eso, bueno, anula la voluntad humana, muchas cosas dicen, ¿verdad? Pero una de las cosas que dicen es que, bueno, si yo ya sé o creo que estoy predestinado, no importa qué es lo que yo haga. Ese es un extremismo de lo que se llama el hipercalvinismo. O sea, si yo ya estoy apartado para la salvación y Dios tiene el propósito de mantener su promesa para siempre, entonces yo puedo hacer lo que quiera mientras tanto. Esa es una forma de pensar totalmente retorcida acerca de lo que es la elección y el verdadero sentido de la predestinación. De manera que aquí es un pasaje que cuando lo leemos por primera vez nos perturba bastante, porque el apóstol San Pablo está utilizando argumentos del otro lado, está utilizando los argumentos de los otros como para rechazarlos, claro está, para refutarlos. Y por lo tanto él dice, no, de ninguna manera. Aunque todo hombre sea hallado mentiroso, Dios es veraz. Es decir, la promesa que Dios ha hecho de salvación se mantiene. Aunque todo un ser humano sea hallado mentiroso, infiel. Los planes de Dios no dependen de la aritmética que nosotros podamos hacer. Y ya lo entenderemos mejor esto cuando lleguemos a hablar de la situación del pueblo de Israel en el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de hoy. Claro, porque ese pueblo todavía existe y ese pueblo todavía tiene la palabra, y las promesas y el pacto de Dios con Abraham sigue vivo, porque es un pacto eterno y para siempre, pero es un pacto condicionado, claro, tiene sus condiciones y eso hemos de mirarlo. Pero en este pasaje queda pues visto que habían problemas de interpretación de toda esta cuestión. Y el apóstol lo que viene a decirnos al final es, son calumniadores los que están diciendo que nosotros decimos, hagamos lo malo para que venga lo bueno. Como dicen, abusando de lo que es la gracia, abusando de lo que es la bondad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, etc. Hagamos lo malo para que venga lo bueno. Esa era la teoría de este sector del pueblo judío. Esta idea salía de dentro del judaísmo, enemigo de la fe cristiana en ese momento. Bien, ya iremos viendo cómo el apóstol, después de salir al paso de estas falsas interpretaciones, viene a la realidad.
final. ¿Que hay ventaja de ser judío? ¿Hay ventaja? Sí, sí, tenemos la palabra de Dios. Y en el versículo 9 preguntará, ¿estamos en desventaja entonces? Como él acababa de decir, que efectivamente tenemos una ventaja, pero los otros estaban argumentando de hagamos lo malo para que venga lo bueno. Pues entonces el apóstol dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? ¿Tenemos desventaja entonces por ser judíos? De ninguna manera, dirá, porque ya hemos acusado a judíos y a griegos o a gentiles que todos están bajo pecado. Como diciendo, vamos a dejarnos de florituras, de argumentos y contraargumentos y de retorcer las palabras. Aquí hay una cosa clara. Lo que ya ha dicho de que judío y gentil son pecadores. Y entonces, el famoso versículo 10 de este capítulo, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y así continúa en un pasaje demoledor, como diciendo, fuera ya la discusión de todo esto, de si Dios es veraz, si Dios es fiel, si no es fiel, si haciendo esto Dios hará lo otro. Todo esto no es más que el pensamiento vano humano. Lo que importa aquí es que judíos y gentiles están bajo pecado y están bajo la ira de Dios. Y que solo hay una puerta de salida. Solo hay una puerta de salida. Y de esa manera nos obliga a todos nosotros a pensar firmemente y con toda claridad que no hay otro refugio ante la perspectiva de un juicio de Dios, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo y las obras que acompañan a la fe verdadera, a la fe viva. Pues eso también hay que tratarlo. Y también acabar un poco con la discusión con la Iglesia Católica Romana sobre las obras y la fe, ¿verdad? Eso, naturalmente, eso está ya claro desde los tiempos de Martín Lutero y de otros reformadores, cuando ellos ven claramente que no hay ninguna incompatibilidad entre la obra y la fe y las obras. El que tiene fe real tiene obras justas. Y ante la presencia de Dios presentará sus obras justas. Porque, ya lo dije, el juicio de Dios era un juicio de obras. Y eso es importante, aunque naturalmente esas obras vienen de la fe en Jesucristo, en el Mesías, y de la redención en la que creemos por medio de su sacrificio y del derramamiento de su sangre. Bien, queridos hermanos y hermanas, este es el pasaje que tenemos. Y mis últimas palabras serán para decirles a estos hermanos en inglés que the Apostle Paul goes on in chapter 3, down to verse 8, to say that it is nonsense to argue and discuss about this matter of if God is not fulfilling his promises, because we, the Jews, we have rejected the Messiah. And because we have rejected the Messiah, it is clear that the promise of God was not fulfilled. Now, this is what they thought. The Apostle Paul answers to that. He says, no. Even if no one believes, God
remains faithful. God is always faithful, forever. And it does not matter what men do, what men and women do. We are by nature sinners and liars, and God is true and God is love. And this is, for the time being, what the Apostle Paul is saying in order to stop the nonsense that the Jews wanted to spread in the churches. Now, this was a device of the Jewish part of the congregations in the first century. And the apostle is fighting this idea. God is always faithful, and his people, the people of Israel, are his people. And he made a covenant with Abraham. So we will come back to that next Sunday, and we'll go on with the study of the Epistle to the Romans. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, todo esto es por hoy, y ya digo que es un pasaje para leerlo varias veces e intentar sacar el hilo de todos estos argumentos y contraargumentos y de toda esta forma de hablar. Hay varios pasajes en las cartas de Pablo que son difíciles también porque está en medio de una discusión. Y en medio de una discusión hay que atender a los argumentos de la otra parte. Hay que luchar contra esos argumentos. Y lo enreda todo mucho, ¿no? Pero la idea finalmente aparece con toda claridad. Muy bien, pues vamos a terminar.